Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús envió a sus 12 apóstoles diciéndoles: por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla, invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella. Pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no los reciben ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ayer iniciábamos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10 y veíamos cómo el Señor llamó a sus 12 apóstoles por su nombre y los envió a esta primera gran misión. Y bueno, hoy es la continuación de este mismo Evangelio, donde se relatan las condiciones y también las instrucciones que les da Jesús a sus apóstoles. ¿Cómo debe ser la misión? Esto es interesante porque es como una misión de entrenamiento, por decir así. Porque la gran misión la va a realizar Jesús el día de su partida al cielo, cuando Él suba a la derecha del Padre. Antes de la ascensión, Él envía a sus apóstoles y les dice estas palabras que hemos escuchado hoy, pero agrega algo. Dice también: lleven el Evangelio a todo el mundo, no solamente a Israel, no solamente las ovejas perdidas de la casa de Israel. Además les dice: bautícenlos a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque ya comenzaba la tarea propiamente de la Iglesia católica y los 7 sacramentos. Y enséñenles, dice Jesús, ¿no es cierto?, en Mateo 28, a cumplir todo lo que yo les he ordenado. Entonces, esas 2 cosas se agregan: el bautismo, los sacramentos, la enseñanza, el magisterio de la Iglesia, porque ya los apóstoles están maduros en la fe, ya son realmente apóstoles dispuestos y preparados, con la fuerza, la gracia del Espíritu Santo de Pentecostés. Entonces, esta misión previa es como para ir formando a sus discípulos. Son como seminaristas en este momento. ¿Ya? ¿Y cuáles son las instrucciones? Bueno, no es poca cosa. Les dice que anuncien el reino de los cielos. Es decir, que Jesús está con nosotros. Eso es muy grande, muy importante. Es la mejor noticia, es el Evangelio. Y es una tarea para todos nosotros. Jesús camina a nuestro lado. Es decir, no tenemos nada que temer. En un mundo en que el miedo cada vez predomina más y nos quieren meter más y más miedo todavía, bueno, los católicos vamos a decir: no tengo nada que temer, porque el Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. No temeré ningún mal, a ningún virus, a ningún problema, a ningún desempleo, a ninguna tribulación, ni siquiera a la persecución le tengo miedo, porque el Señor camina con nosotros. Ese entonces es el anuncio que nosotros debemos dar. Todos los bautizados.
especialmente, obviamente, los sacerdotes, los obispos, que tienen una tarea especial como cabeza de la Iglesia. Ese es el anuncio, no otro. El Señor no nos está pidiendo que formemos colegios, que hagamos hospitales, que hagamos muchas cosas, que tengamos mucha infraestructura. No es eso lo que nos pide Jesús. Lo que nos pide es que anunciemos la palabra, que comuniquemos la buena noticia. Bueno, claro que para anunciar la palabra a lo mejor vamos a necesitar alguna estructura, ¿no? Como por ejemplo en este tiempo de pandemia, las redes sociales. Pero la evangelización no consiste en construir hospitales, tener mucha acción social y después anunciar a Jesús. No es así. Yo creo que se equivocaban muchos hermanos sacerdotes allá en Brasil que, siguiendo la teología de la liberación, que es una teología que mezcla marxismo con cristianismo, decían ellos, estos hermanos sacerdotes, nosotros no vamos a anunciar a Cristo hasta que todos tengan su barriga llena, hasta que todos tengan comida. ¿Cómo vamos a anunciar un evangelio? Vamos a hablar de ángeles, vamos a hablar de resurrección si la gente está pasando hambre. Primero, démosles comida. Entonces, ese no es el orden de la evangelización, porque Jesús no dice eso. Jesús dice, anuncien el reino, anuncien el evangelio. Y el evangelio es que Cristo está con nosotros, que Él nos viene a salvar del pecado, Él nos viene a dar vida eterna, viene a sanar nuestro corazón herido por nuestro propio pecado. Eso es lo principal. En consecuencia, después de eso, también el Señor nos libera de nuestros males materiales, como cuando le dice al paralítico, hijo, tus pecados están perdonados, y todos quedan así, como se dice en Chile, con cuello, ¿no? ¿Por qué? Queríamos que lo sanara, y le dice, tus pecados están perdonados. Es que eso es lo más importante. Jesús vino para eso, para devolvernos el paraíso. ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta que eso tiene un valor infinito? Infinito. Él nos viene a prometer la resurrección, la vida eterna, no solo una resurrección por un tiempo nomás, pero en consecuencia también del amor que se origina de Jesús y en cada cristiano, también hay una ayuda material. Y por eso le dice, y ahora levántate, toma tu camilla y anda. Lo primero que tiene que hacer la Iglesia entonces es mostrar a Jesús, poner al Señor en el centro. Y en consecuencia también vamos a tener medios de comunicación para evangelizar. Si necesitamos un helicóptero, como decía el padre Sergio, lo iremos a usar para llegar a personas muy lejanas. Vamos a tener hospitales, vamos a tener también leproserías, vamos a tener colegios, obras de caridad. Por supuesto que sí, pero la Iglesia no es una ONG, sino que es una comunidad de creyentes que anuncian que Cristo está vivo y que Él está con nosotros y que Él nos quiere tomar de la mano y llevar a la vida eterna. Ese es el mensaje. Lo demás es consecuencia, porque si anunciamos esa fe, tenemos que mostrar, como dice el apóstol Santiago, que en nuestras obras significan lo que creemos, dan testimonio de lo que creemos. Y la obra es amar al prójimo, ayudar a los necesitados. Pero primero, la fe. No hay que cambiar, no hay que invertir el orden. Después Jesús les dice, justamente, sanen a los enfermos, curen a los leprosos, expulsen a los demonios en mi nombre. Y aquí viene algo muy importante, ¿no? Porque cuando Cristo resucita, Él sopla el aliento del Espíritu Santo a sus apóstoles y les dice algo más. Perdonen los pecados, perdonen los pecados. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no les quedarán perdonados. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque esta es la primera y más importante razón por la que vino Cristo al mundo. Porque nuestra enfermedad, peor, aunque nosotros no nos damos cuenta, es nuestro pecado.
Hay un señor que se llama Marino Restrepo. Hoy día escuché su testimonio, quedé muy, muy impresionado, ¿no? Porque era un hombre que era muy famoso, muy rico del mundo de Hollywood, un actor, un productor, un director de cine, que vivía, como él dice, realmente en el pecado. Hacía brujería, estaba en la nueva era, incluso practicaba yoga, reiki, astrología, tarot. Vivía drogándose, estaba totalmente vacío, ¿no? Y un día lo tomaron preso cuando estaba visitando Colombia. Los de la FARC se lo llevaron a la selva y ahí se quedó este pobre señor 6 meses, ¿no? Viviendo en una cueva, en unas cabañas, ahí en condiciones muy inhumanas. Pero ahí él tuvo una revelación muy importante, ¿no? Él tuvo conciencia de que era pecador. Se dio cuenta de todos los pecados que había cometido. Fue una gracia de Dios muy grande. Inclusive Jesús lo llevó a ver el cielo, el purgatorio y el infierno. Y él cuenta en este testimonio que tenía tantas ganas de confesarse que lo único que le pedía al Señor no era que lo liberaran, sino que él quería un sacerdote para confesarse de sus pecados. Lo único que le pedía: Señor, no me dejes morir sin confesarme. Por último, permíteme confesarme, encontrar un sacerdote, recibir el perdón y ahí llévame. Pero no me dejes ir con estos pecados que estoy cargando, porque él había visto también que de todos los pecados que él cometía, él atraía un demonio que lo estaba sometiendo y tenía miles y cientos de miles de demonios que lo estaban atando al mundo del mal. Entonces él se daba cuenta que con la confesión todos esos pecados, esas heridas del alma y esos demonios se iban. Entonces imagínense, hermanos, la importancia que tiene este sacramento. Es que si pudiéramos ver el mundo de las almas, de los ángeles y el estado de nuestra alma, una radiografía del alma, diríamos lo mismo que este señor Marino Restrepo. Lo único que quiero es encontrar un sacerdote para confesarme, porque es un regalo demasiado grande. Y ese es el regalo que Dios le da a la humanidad por medio de su iglesia, particularmente de estos apóstoles, que hoy en día son los obispos, los sacerdotes y el Papa principalmente, aquellos que pueden actuar en nombre de Jesús y decir: yo te absuelvo de todos tus pecados. Y es Cristo que absuelve. Y es así, es así. Es tan hermosa la tarea de la iglesia, tan maravillosa la riqueza que nosotros tenemos en nuestra iglesia, que hoy día nosotros vamos a darle gracias al Señor por tener esto, por ser católicos, porque nosotros no nos damos cuenta, la verdad, qué tesoro tan grande tenemos. Somos como ese miserable vagabundo que vivía en la pobreza absoluta, andrajoso, lleno de piojos, sucio, con una barba larga, pero estaba sentado todo el día encima de un cofre con joyas, con oro, con perlas preciosas, y no se quería dar el trabajo de abrir la tapa del cofre para aprovechar esa riqueza, ¿no? Así somos nosotros. Estamos en la iglesia, pero no aprovechamos su riqueza, no aprovechamos los sacramentos. Satanás hizo que un grupo grande de cristianos se quedase sin los sacramentos, que son los protestantes, ¿no? Ellos solamente tienen un sacramento, el bautismo, que por lo demás la Iglesia Católica se lo reconoce. Cuando un hermano evangélico llega a nuestra iglesia, no se bautiza de nuevo, porque si él fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es válido. Pero estos pobres hermanos que son cristianos no tienen la confesión, no tienen la comunión, la Sagrada Eucaristía, la unción de los enfermos, sacramento maravilloso, el sacerdocio. Ni siquiera el matrimonio de ellos es válido, porque siguiendo la tradición de Enrique VIII, ellos no creen que el matrimonio es indisoluble, no se pueden divorciar. Entonces no es un matrimonio válido en las iglesias protestantes. Queridos hermanos, nosotros tenemos esta riqueza. Ojalá que nos enamoremos más de nuestra iglesia. Es tan grande el tesoro que tenemos.
para vivirlo nosotros y para comunicarlo a tantas almas que están en este mundo, en la tiniebla, en el dolor, en la ignorancia, practicando brujería, metidos hasta el tuétano en ideologías que los dejan totalmente vacíos, atados al materialismo, al consumismo. El único que nos salva realmente es Jesús, y Jesús está plenamente en nuestra Santa Iglesia Católica. Entonces, sintámonos todos llamados, urgidos, sobre todo hoy más que nunca, a evangelizar, a ser discípulos misioneros. Eso es todo lo que quiere nuestro pastor universal, el Papa Francisco, en esta Asamblea Continental y del Caribe que está realizando, que nosotros, todos los bautizados, todos los cristianos católicos, seamos realmente discípulos misioneros en salida, o sea, en serio. Vivamos este llamado que está acá en el Evangelio, porque Cristo también confía en nosotros hoy en día.